Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Oh sí, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre en este hermoso día. Señor, vengo a postrarme ante ti y a decirte que tú eres todo para mí. Sin ti no podía vivir. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz y obedecerte, porque tú eres todo para mí. Mi vida se rinde a ti, Jesús. Dispuesto estoy a obedecer, escuchar tu grata voz, hacer tu voluntad. Dispuesto estoy, lo que tú digas, eso haré. Donde me mandes, yo iré. Oh, hay algo maravilloso. Señor, vengo a postrarme ante ti y a decirte que tú eres todo para mí. Sin ti no podía vivir. Oh sí, puesto estoy a escuchar tu dulce voz y obedecerte, porque tú eres todo para mí. Mi vida se rinde a ti, Jesús. Dispuesto estoy a obedecer, a escuchar tu grata voz, hacer tu voluntad. Dispuesto estoy, lo que tú digas, eso haré. Donde me mandes, yo iré. Jesús, dispuesto estoy a obedecer, a escuchar tu grata voz, hacer tu voluntad. Dígaselo. Dispuesto estoy, lo que tú digas, eso haré. Donde me mandes, yo iré. Oh, queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, Señor, y no solamente escuchar tu voz. Diga conmigo: dispuesto estoy. Aleluya. Amén. Sean bienvenidos en este hermoso día, este servicio. Y mire, queremos que hoy el Señor, a través de la palabra cantada y la palabra hablada, toque su vida, toque su corazón. Y queremos leer en este hermoso día esta palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y mire lo que dice el versículo 21 al 24. Dice la palabra del Señor: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. El 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y dice el 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dios amado, gracias por la oportunidad que nos das. Señor, gracias por este hermoso día que nos permites, Señor, para adorarte, para glorificarte. Gracias por la bendición que todo ser humano puede tener este día, de tener vida y tener salud. Oh Dios, ¿cómo poder pagarte
todas las bendiciones que nos das. Bendice tu palabra, aquel que va a estar escuchando, aquel que va a escuchar, Señor, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, que esta palabra pueda animarlo, pueda consolarlo, pueda restaurarlo, pueda levantarlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme decirles, hace algunos años atrás, cuando mi hijo, el más pequeño, Leví, tenía aproximadamente unos 7, 8 años. A él le gustaban subirse antes, cuando estaba más pequeñito todavía, a los juegos mecánicos, a los carritos, a los caballitos. Pero ya cuando creció un poco más, él de repente me dijo, quiero subirme a ese juego. Creo que se llamaba el martillo, que se subía y se bajaba pero rápidamente. Y entonces yo dije, pues me voy a subir contigo, porque pensé que él se iba a asustar, pensé que él iba a tener miedo. Y no, cuando me subí, el que tenía miedo, el que casi sentía que se le salía el corazón, el que casi gritaba y quería que pararan ese juego, era yo. Así que realmente el miedoso, el asustado, no fue mi hijo Leví, sino fui yo. ¿Por qué le digo eso? Porque hoy quiero hablarles de un tema que le hemos puesto por título El valiente y sus cualidades. ¿Sí me escuchó? Hoy queremos hablarle del valiente y sus cualidades. La Biblia, la cual hemos leído esos versículos, nos habla que el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, enfrentándose en batalla. Y se enfrentaba al ejército de los filisteos, así dice los versículos que hemos leído, ¿verdad? Tenían una gran guerra, tenían un gran enfrentamiento el ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. Pero dice la Biblia que aquel ejército, el ejército de David, de Saúl en aquel tiempo, que era el rey de Israel, dice que cuando los soldados, ¿verdad?, israelitas, dice que cuando miraron que salió de entre las filas de los filisteos un hombre, un paladín que se ponía en medio de los campamentos y se llamaba Goliat, dice que cuando miraron a aquel hombre, con tan solo mirar su apariencia, su estatura, dice que tuvieron gran temor. Dice que tuvieron miedo. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Qué tremendo, ¿verdad? Que estos hombres, los israelitas o los soldados de Israel, al mirar solamente la apariencia, la estatura, miraron a ese hombre y no quisieron pelear. No quisieron enfrentarse hasta ese hombre, hasta el ejército, con solamente mirar la apariencia de este hombre. Pero dice la Biblia que uno de aquellos hombres, un hombre llamado David, dice la palabra del Señor que cuando oyó escuchar a este hombre, ¿verdad?, cuando escuchó hablar a este hombre, dice la palabra del Señor, entonces David, dice, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y usted conoce la historia. Dice la Biblia que cuando David escuchó hablar a este hombre, ¿verdad?, diciendo tantas palabras ofensivas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, este hombre se levantó. Déjeme decirle que podemos hablar en la Biblia, hay tantos personajes en la Biblia de hombres y mujeres que realmente fueron valientes. Hombres y mujeres que tuvieron enfrentamientos, que tuvieron enemigos. Y estos hombres nos dan un ejemplo de valentía. Y podemos hablar de tantos, pero hoy hablemos solamente de David. Cuando hablamos de David, hablamos de un hombre valeroso. Hablamos de un hombre que pareciera que no tenía miedo. Cuando hablamos de David, hablamos de aquel hombre, porque la Biblia dice que David, antes de ser rey de Israel, antes de enfrentarse a este gigante, ¿verdad?, llamado Goliat, él había matado osos, él había matado leones. Él era pastor, dice la palabra del Señor.
Pero dice la Biblia que este hombre llamado David era un hombre de guerra, era un hombre verdaderamente que no le tenía miedo a sus adversarios, que era el primero que se enfrentaba. Hoy quiero decirles, amados hermanos, amados amigos, hoy la palabra valiente, mire lo que significa la palabra valiente. Dice que es alguien que actúa con valor. Es alguien que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. Ver al ejército de Israel, ver la diferencia de cómo ellos, ¿verdad?, tuvieron temor. No tuvieron la fuerza, no tuvieron la valentía de poder enfrentarse a este hombre. Pero David no tenía miedo. David siempre estaba al frente de la batalla. Hoy, por eso, déjeme decirles a usted que está mirándome, hermano, usted que me está mirando, hermana, hoy, ¿cuál es su característica que está teniendo? ¿Usted es una persona, un hombre, una mujer valiente? ¿Usted tiene características de decirse un valiente? ¿Qué es lo que está usted hoy haciendo? ¿Qué es lo que hoy vamos a mirar? Porque pudiéramos hablar tantas cosas, pero yo solamente quiero hablarles de las cualidades de un verdadero valiente conforme a la palabra del Señor. Déjeme decirle que si usted es un valiente, hombre y mujer, usted es una persona que no sale huyendo cuando vienen los problemas. ¿Sí? Cuando le estoy hablando de valiente, ¿verdad?, le estoy hablando que en nuestra vida, ¿verdad?, espiritual, en nuestra vida, en este camino del Señor, aleluya, siempre van a venir luchas, siempre van a venir pruebas, siempre van a venir obstáculos. Tal vez hoy este día está pasando alguna situación. Tal vez hoy este día usted está pasando un problema, tal vez hoy este día está pasando alguna enfermedad, alguna situación familiar o económica, y hoy, ¿verdad?, dice, no, yo quiero demostrar ser un valiente. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Hebreos, me parece el libro de Hebreos 10:39, él dice en su palabra que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se espantan, no somos de los que se asustan a los problemas, ¿verdad? Dice uno de los versículos en Santiago 1:2, dice así la palabra del Señor, y se lo voy a leer para que usted no vaya a malinterpretarme y decir, oh, el hermano César, el hermano Julio César solamente lo dice. No, mire la Biblia, dice que cuando nosotros tengamos prueba, dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verdadero valiente, el cristiano, el soldado de Jesucristo, hombre y mujer, que significa ser un guerrero, un hombre y mujer que sigue adelante, un hombre y mujer que a pesar de lo que estamos viviendo dice, yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que corren a los problemas, sino soy de los que siguen adelante. Yo quiero felicitarlos. Felicitamos, ¿verdad, pastor? A todos los hermanos, a esos hombres y mujeres que están ahí fuertemente luchando a pesar de la situación, a pesar de hoy de decir, oh, la situación económica, la gasolina está muy cara. Déjeme decirle que ahora que fui a California, acabo de venir, por cierto, yo estaba asustado, dije, ¿cómo es posible? Casi más de $6 en partes allá en el área del Valle de Fresno, por ahí. Pero el Señor está con nosotros. Por eso hoy necesitamos, yo quiero invitarlos, a usted hermano le estoy hablando, a usted que es un cristiano, una hermana que es una cristiana, no se desanime, no huya, permanezcámonos fieles si usted es un valiente. Un verdadero valiente es aquel que no se desanima, porque hoy aparentemente, físicamente se encuentra solo. Tal vez no tiene a nadie ahí para animarlo. Tal vez no está ahí alguien para alentarlo. Tal vez aquellos que le dijeron voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y hoy no están. Hoy quiero decirle que usted y yo no estamos solos. Aunque a Dios no lo podamos ver, yo he dicho esta palabra, aunque a Dios no lo podamos ver,
aunque a Dios no lo podamos tocar físicamente, pero lo podemos sentir. El Señor dice en su palabra que Él está donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Así que yo estoy seguro que Dios está a su lado. Yo estoy seguro que aunque todos lo abandonen, aunque todos lo dejen, aunque todos hoy no lo ayuden, usted debe saber que Dios nunca lo va a abandonar. Dígale al que está a su lado, dígale a su amigo, dígale a su esposo, a su esposa, dígale a su hermano en Cristo o hermana en Cristo, dígale, no estamos solos, Dios está con nosotros. Diga conmigo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Qué promesa maravillosa, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, mire esta palabra maravillosa, y esta palabra usted agárrela, amado hermano y hermana. Dice así, Josué 1:9, el Señor le dice a Josué y le recalca y le dice la promesa y le asegura, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora que fui para California, Dios fue conmigo. Dios se quedó con mi familia, Dios se quedó con la vida del pastor, de la iglesia y todo. Dios está ahorita donde estás en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí en ese problema que estás teniendo. Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Si estás enfermo, oh, Dios está ahí a tu lado. Él es tu sanador, Él es tu amigo fiel, que nunca te va a defraudar. Tal vez todos te han defraudado, todos te han abandonado, y nadie está ahí para consolarte, pero Dios sí está para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso, ¿verdad? Saber eso, saber, amados hermanos, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? ¿Puede decir un amén ahí donde está? Sí, sí. Oh, el verdadero valiente sabe que tiene que permanecer fiel a Dios y a su palabra. Porque si hay algo que tenemos que saber, si hay algo que tenemos que hoy estar seguros, que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Dios es fiel. Dios nunca nos ha fallado. Los que fallamos somos nosotros. Los que siempre le damos la espalda, los que somos variables, somos nosotros. Pero Dios es fiel a su palabra. Estos tiempos tan difíciles, Dios ha prometido ayudarnos, Dios ha prometido bendecirnos. Él dice en su palabra que así como cuida de las aves, cuidará también de usted, de su familia, cuidará de mí y de mi familia. Él es fiel, amado hermano, Él es fiel. Por eso no tiene que titubear usted, no tiene que estar desconfiando. Ese es lo que pasa con mucho cristiano que hoy está titubeando, que se olvida de las promesas de Dios, que se olvida de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Lo que Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Por eso dice y nos pide de favor, dice esta palabra ahí y nos recomienda en Hebreos 10:23, Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió ayudarlo? ¿Quién prometió ahí, verdad, guardarlo? ¿Quién prometió bendecirlo? ¿Acaso no estamos bendecidos? ¿Acaso no Dios nos ha guardado? Dios me ha guardado a mí después de procesos difíciles de salud que pasamos en el 2020, a finales de 2020, esa pandemia, esa neumonía que me dio, pero Dios prometió guardarme, aunque los médicos no sabían qué hacer, pero Dios al cual yo le creo, al Dios al cual yo le sirvo, ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida y todos los días de su vida, de usted y de su familia. Dígale al que está a su lado, dígale, Dios es fiel y Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, usted es un valiente, entonces tiene que proteger lo que Dios le ha dado. ¿Qué le ha dado Dios?
Dice la Biblia, nos habla de un personaje, de los valientes, nos habla de los valientes, porque la Biblia nos habla de un valiente que tenía David. No era cualquier soldado, no era cualquier persona, no, era un verdadero valiente. Y nos habla de un valiente llamado Sama. Este personaje en el libro de Segunda de Samuel, ahí en el libro de Samuel, Segunda 23, 11 al 12, nos habla de este valiente, ¿verdad?, llamado Sama. Dice que, ¿verdad?, este Sama, dice la Biblia que, porque la Biblia habla que el ejército o la gente de Israel tenían temor por los filisteos que querían tomar, ¿verdad?, tomar un terreno de lentejas, así se habla la palabra del Señor. Y estos hombres tuvieron temor, tuvieron miedo, pero este varón, este valiente llamado Sama, dice que él estaba dispuesto a dar su vida si era posible. Y dice que derrotó a los filisteos, derrotó a los hombres que querían tomar posesión de ese terreno de lentejas, ¿verdad? Ese hombre estaba dispuesto a dar su vida y destruyó a esos filisteos. Hoy yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted está cuidando lo que Dios le ha dado? Hoy hay tantas personas que necesitamos cuidar nuestra familia. Dios, en lo personal, a mí me ha dado el cuidado de mi familia. Y yo soy responsable de cuidar mi hogar. Porque Dios, cuando un día venga, me va a llamar a cuentas. Y no me va a pedir cuentas de mi vecino, no me va a pedir cuentas de allá afuera, sino me va a pedir cuentas de mi vida, me va a pedir cuentas de mi familia, de mi esposa, ¿verdad? Y hoy necesitamos, amados hermanos, cuidar lo que Dios nos ha dado. Y hoy necesitamos levantarnos. Hoy necesitamos hombres y mujeres que se levanten y no dejen que el enemigo, que el mundo destruya sus familias. No dejen que el mundo destruya sus hogares. Hoy, si queremos decir que somos guerreros, que somos soldados de Cristo, tenemos que luchar. Hoy necesitamos usar las armas. No cualquier armas, ¿verdad? No armas terrenales, sino armas espirituales. Y para poder destruir las acechanzas del enemigo, necesitamos actuar, amado hermano. Hoy levántate, hoy sé un valiente, sé un guerrero. No dejes que el enemigo, no dejes que el diablo te diga cobarde, no dejes que el enemigo, el mundo ¿verdad? Te quiera intimidar como intimidó ese gigante al ejército de Israel. No, hoy tomemos el ejemplo de David, que Dios estaba con David, y así como Dios está con nosotros, nosotros vamos a luchar y vamos a proteger nuestra vida, vamos a proteger nuestra familia, vamos a proteger a nuestros amigos, vamos a proteger a todos aquellos que están con nosotros. Vamos a luchar, amados hermanos. Dios bendito, gracias por esta hermosa palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, esta palabra que hemos hablado. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio que nos permites de poder adorarte, de poder glorificarte, Dios. Necesitamos hoy hombres, necesitamos valientes, Señor, que hoy se levanten. Mira cuántos hombres, cuántas personas, mujeres están ahí, Señor, no se han levantado. Hoy han sido intimidados. Hoy el mundo, el enemigo los ha asustado, Señor. Y hoy háblales a través de esta palabra que tienen que levantarse, que tienen que luchar, que tienen que pelear, Señor, como David, Señor. Que hoy sí, tal vez se ha levantado un gigante poderoso en su vida. Tal vez hoy se ha levantado un problema en su familia. Tal vez hoy se ha levantado una situación ahí, Señor, y no sabe cómo arreglar ese problema.
que hoy se acerque a ti, Señor, que hoy clame a ti, porque yo estoy seguro que si clama a ti, tú le vas a responder. Dios amado, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a no temer a las adversidades, ayúdanos a no huir cuando vienen los problemas. Hoy necesitamos hombres y mujeres que hoy se levanten, hombres y mujeres que hoy se despierten, hombres y mujeres valientes, Señor, que no huyan, que no retrocedan, Señor. Oh Dios bendito, oro especialmente por esos hogares, oro por esos matrimonios, oro por esas familias, Padre, que han sido destruidas. Oh Dios, que están siendo atacadas. Restáuralo, levántalo, Dios. Oh Dios bendito, oh Dios amado, gracias por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te oramos, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice así. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, Señor. Hermanos, quiero contarles una historia muy bonita, que en la Sagrada Escritura ahí se encuentra escrita esta historia de mi Cristo, de todas las más bonitas. Él nació en un pueblito que se llama Belén, y cuando ya se hizo grande se fue para Nazaret. Ahí se hizo carpintero para ayudarle a José. Y al cumplir 30 años, él comenzó a predicar. Les predicaba del reino, de lo que iba a pasar, de hambres, pestes y temblores y de todo lo demás. No hay historia más hermosa que la de Cristo Jesús. Ahí donde estás, levántate. ¡Vamos! Esos valientes. ¡Adelante! Y después de todo esto, él comenzó a padecer. Él murió en una cruz por tu culpa y por la mía, y por todos los del mundo él tuvo que dar su vida. Amigo que estás oyendo, entrégate a Jesús. Él quiere salvar tu vida, por ti murió en una cruz. Él quiere salvar tu vida, por ti murió en una cruz. Y al cumplir 30 años, él comenzó a predicar. Les predicaba del reino, de lo que iba a pasar, de hambres, pestes y temblores y de todo lo demás. Y al cumplir 30 años, él comenzó a predicar. Les predicaba del reino, de lo que iba a pasar, de hambres, pestes y temblores y de todo lo demás. Dios los bendiga. Bendiciones.